Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Contento los deberes argentinos, vendemos los derechos y el amor. Acá hablaban del proyecto y yo pregunto, ¿qué es el proyecto? A ver, ¿qué se hizo en función? Yo le estoy hablando de un proyecto donde no había nada y cuando Perón se fue había todo. La tercera marina mercante del mundo llegamos a tener con el general Perón, cuando no teníamos ni un barquito teníamos. Una de las más grandes flotas fluviales. Y todo con trabajo argentino. Los talleres ferroviarios, se compraron las maquinarias, pero lo que no dice toda la cantidad de terrenos y cosas que eran propiedad de los ferrocarriles que quedaron en manos de los argentinos. Y no solamente eso, compramos todo, pagamos todo y pagamos la deuda que había el 17 de julio de 1946. Mire si habrá sido grande Perón. Entonces, ¿cómo no voy a hablar de Perón si fue el único estadista, en serio, que diseñó una Argentina justa, libre y soberana? Y el 9 de julio de 1947 se va a Tucumán y declara la verdadera independencia que nos dio la libertad, la independencia económica. Pero eso no alcanzaba, señores. No alcanzaba. ¿Por qué no alcanzaba? Y porque había que consolidar, porque la Constitución Nacional de 1853 que nos había regido, había estado diseñada en función del pensamiento de aquellos que habían sido serviles al Imperio Británico. Entonces había que hacer una reforma para garantizar al pueblo argentino todo lo que se había conquistado. La nacionalización del Banco Central tiene una importancia fundamental, porque nacionalizando el Banco Central dejaron de controlar la moneda argentina y el producto del trabajo, que es el único capital que existe, el trabajo y la producción, que genera riquezas, pasó a ser manejado en necesidades del pueblo argentino y no fue a través de deudas externas creadas ficticiamente, giradas al exterior. Y las ganancias quedaban acá. Y los que querían comprar carne y comer carne tenían que pagarla al valor que nosotros le poníamos, no al valor que ellos querían para sus espurios negocios. Y así, y le digo más, en el año 1853, cuando ve la necesidad por el avance tecnológico del petróleo, del autoabastecimiento, hay una ley que nadie se acuerda de ella. Esa ley, no bien cayó Perón, desapareció. La ley de inversiones financieras.
todo aquel que traía dinero a la Argentina y lo invertía, las ganancias tenía que reinvertirlas en la Argentina. Y de esa manera la Argentina crecía y era rica, y no que traían, que después está la trampa, otro día le cuento cómo es la trampa, traían 10 y giraban por 1000. Y vaciaban la Argentina. Todo eso fue la planificación que llevó a una Argentina feliz. Los chicos iban al colegio, sus padres tenían trabajo, la mesa de su casa tenían comida, no había indigencia, y donde estaba la indigencia, allí estaba la Fundación Eva Perón, para esos chicos llevarlos a las colonias, llevarlos a los hogares infantiles donde los padres no pudieran criarlos como la gente. Ellos se ocupaban de darle todo lo que ellos necesitaban como seres humanos, y no era necesario matarlos como ahora que quieren matarlos. Los matan cuando nacen, los matan después de nacer y los matan antes de nacer. Y después hablan de derechos humanos. Y nos engrupen a todos que los derechos humanos. Derechos humanos tienen esos chicos antes de nacer, cuando están en el vientre de su madre. Y también lo tienen cuando recién nacieron, que muchas veces lo dejan morir porque están muy débiles. Y después simulan, porque no nacieron mal, porque por falta de comida. Entonces, ¿qué dicen? No nació, nació muerto. Entonces lo ocultan. Y lo tuvimos de ministro de Salud, a quien hacía eso en Tucumán. Y como eso, podemos seguir 150 programas más hablando de todo esto, porque me sobra para hablar de esto. Hay cientos y miles de libros escritos sobre esto. No digo que lo he leído todo, pero he leído mucho sobre esto. Pero a Perón le faltaba algo. Tenía que garantizar, porque él sabía que iban a venir sobre él. Porque lo que estaba haciendo él aquí en la Argentina era un mal ejemplo para los países americanos, para el dueño que quería todo. Perón era el mal ejemplo, era el que enfrentaba a los imperios, porque enfrentaba a los imperios, a los vencedores de la guerra, que los vence también. Los vence porque fíjense ustedes hasta qué punto Perón sabía lo que iba a pasar, que cuando terminó la guerra, mire si sería enemigo Perón de estos señores que planificaban el mundo y que querían quedarse con el mundo. Miren si serían enemigos de Perón los tipos, que la guerra terminó en el mes de agosto. Septiembre, y en octubre Perón cumplió los años, ya estaba en cana. Y ya lo habían desalojado del poder, le habían quitado todo lo que él había hecho. 2 meses tardaron en intentar derrocar lo que fue la gran revolución de 1943. Y el pueblo, que había entendido que había aparecido el hombre que iba a hacer lo que otros no pudieron hacer, salió a la calle, lo rescató y lo llevó al poder. Entonces él sabía que iban a volver a intentarlo. Y para garantizar eso, ¿qué hace? Convoca a una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional el general Perón pone 4 artículos, 37, 38, 39 y 40. El 37, todos los derechos que el pueblo no tuvo nunca y que nunca estuvieron en la Constitución del 53, los hace derechos constitucionales. Derecho de la ancianidad, derecho al trabajo, derecho de la mujer, derecho de la niñez, la educación, la cultura. Todos esos derechos, que eran derechos del pueblo, no existían en la Constitución anterior. Existen después, genéricamente, como el 14 bis, con la reforma del 58, porque había estado la Constitución del 49 que contenía todos esos derechos y no los podían sacar más.
el artículo 39 de la economía social, donde no permitía que los grandes monopolios se adueñen de la economía y sometan al pueblo a las grandes crisis como las que se viven, con inflación y con todo lo demás. ¿Por qué? Y porque la única manera de preservar es que el dinero no esté al servicio del capital, sino el capital al servicio de la economía y la economía al servicio de la felicidad de un pueblo. De allí miren los hospitales que hizo el general Perón para el pueblo argentino y miren las mierdas que han hecho después con respecto a la parte sanitaria argentina. Y algunos que se cerraron y se tiraron abajo para poner supermercados que eran ejemplo en Latinoamérica a lo que se le llamó en algún momento el albergue Warnes, que era el hospital materno infantil más grande de Sudamérica, con los avances tecnológicos y científicos y laboratorios impecables, y porque lo había hecho Perón y la Fundación, había que tirarlo abajo. El Hospital de Regional de Mar del Plata, vayan a ver lo que es. Todo eso, las colonias, todo a favor del pueblo. Entonces Perón, porque hacía para el pueblo, era un demagogo. ¿Por qué? Porque le daba al pueblo lo que el pueblo merecía por el esfuerzo y el trabajo y por lo que había aportado para esa grandeza de aquella Argentina que él soñaba. Entonces hace la reforma constitucional y agrega otros artículos. El 40. ¿Cuál es el artículo 40? El artículo 40 es aquel artículo que prohíbe la enajenación de las empresas del Estado, porque son las empresas bases para el progreso argentino. Prohibía expresamente, y la explotación de minera estaba controlada y era un derecho imprescriptible de la nación de que todo eso estuviera en manos del Estado, para que nadie saqueara la tierra ni la Argentina. Qué casualidad, cuando se hace la reforma constitucional después de la caída de Perón, todos esos artículos desaparecen. Y vuelven algunos, como el 14 bis, resumido, enunciado, que por lo menos a los viejos después de mucha lucha obrera, en aquel entonces, les permitió la movilidad en los saberes, movilidad en la cual se cagaron toda su vida porque no se la cumplieron. Porque para poder cobrar lo que deberían estar cobrando, tienen que hacer juicio. ¿Cómo no iba a ser Perón el enemigo de ellos? Si pensó en su pueblo, si le dio trabajo y no dejó que lo saquearan. Por eso cuando cae toda esa obra había que destruirla. Pero como Perón estaba vivo, no pudieron hacerlo. Y comenzaron a trabajar para destruirla después de muerto. Y todo lo que ocurrió después del proceso para adelante fue apuntando a terminar con aquella Argentina libre, justa y soberana, que era la Argentina que Perón había soñado que fuera potencia. Y si no llegó a hacerlo, fue porque a Perón nunca lo sacaron los votos. A Perón siempre lo sacaron con golpes militares. El pueblo argentino hoy sigue siendo leal y fiel a Perón. Por eso es fácil engañarlo, porque ven la foto de Perón y creen que el que le lleva la foto o que se pone la casaca peronista, creen que ese es peronista. Y entonces lo engañan. Pero cuidado, ya se lo dijo el general. Cuidado, señores, cuando los pueblos agotan la paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. El lunes voy a continuar porque hay un manifiesto del coronel Domingo Alfredo Mercante, que fue presidente de la Convención Constituyente de 1949,
que fue el hombre que presidió esa reforma constitucional, que estaba exilado en Montevideo cuando escribe este manifiesto, y dice los motivos por el cual cae Perón y tienen que y reformaron la Constitución Nacional. Yo se los voy a leer para que se den cuenta por qué cayó Perón y por qué había que cambiar todos esos artículos que hoy ya nadie sabe ni supieron nunca que existieron, porque siempre se cargaron de ocultar todo lo bueno que había en esa Constitución, a tal punto que la reforma constitucional del 94 hubo muchos representantes supuestamente peronistas, porque estaba gobernando Menem y Alfonsín y Menem se pusieron de acuerdo, vamos a reformar la Constitución. No la reformó un pueblo, la reformaron dos hombres, dos voluntades. Pero los peronistas que fueron a esa convención constituyente, ninguno se levantó y dijo, antes de empezar a sesionar, señores, voy a hacer una moción previa. Aquí tenemos que determinar si es legal la Constitución de 1958 que vamos a reformar, porque la Constitución que aquí debería estar en plena vigencia es la Constitución del 49, ya que la del 58 fue derogada anticonstitucionalmente porque fue derogada por un gobierno de facto que carecía de jerarquía jurídica para poder hacer esa reforma, porque el Congreso estaba anulado, señores, y el único que según los pasos para la reforma puede hacerlo es el Congreso, con sus 2/3 partes. Ninguno dijo nada. ¿Será casualidad? Por eso yo digo, peronista no hay que decirse, peronista hay que ser, y saber lo que significa el peronismo.